Vamos a explorar una de las historias más fascinantes de la Biblia, la épica batalla entre David y Goliat. Este es un enfrentamiento físicamente muy desigual, ya que David era un joven pastor de ovejas y Goliat era un gigante guerrero de más de 3 metros de altura. Pero, ¿qué hizo David para vencerlo? Vamos a sumergirnos en la Biblia y descubrirlo juntos. En 1 Samuel 17, comienza el relato con el ejército de Israel enfrentándose al ejército de los filisteos. Los filisteos habían reunido un gran ejército para pelear contra Israel. Los dos ejércitos estaban frente a frente, listos para la batalla, pero había un obstáculo gigante, literal, llamado Goliat, un guerrero filisteo de más de 3 metros de altura. Goliat era una figura imponente, un gigante vestido con una armadura pesada. Durante 40 días, se presentó cada mañana y cada tarde ante las filas de Israel y gritaba a los soldados israelitas, desafiándolos a que enviaran a su mejor hombre para que luchara contra él en un combate personal. Goliat, confiado en su tamaño y fuerza, les decía a los israelitas: ¿por qué salís a poner en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me matara, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo venciere y lo matara, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Este desafío aterrorizó al ejército de Israel. Saúl, el rey de Israel, y todos sus soldados temían enfrentarse a Goliat. Nadie se atrevió a dar un paso al frente. La situación parecía desesperante para Israel, ya que ningún hombre se sentía capaz de derrotar a un gigante como Goliat. En medio de esta desesperación, aparece David, un joven pastor de ovejas, quien había sido enviado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos, que estaban en el campamento de Israel. Al llegar, David escuchó el desafío de Goliat y vio el miedo de los israelitas. No podía entender cómo alguien podía permitir que ese gigante desafiara al pueblo de Dios. Y David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces David, con valentía, ofreció enfrentarse a Goliat. Pero al principio Saúl subestimó a David, porque era un muchacho aún. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Sin embargo, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Saúl, al ver la fe y convicción de David, le dijo: ve y Jehová esté contigo. Sin embargo, Saúl intentó darle su propia armadura, pero David, al no estar acostumbrado a ella, la rechazó. Y tomó su vara en su mano, y escogió 5 piedras lisas de un arroyo, y las puso en el saco pastoril, en un morral que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. David no confiaba en su propia fuerza, sino en el poder de Dios, y fue a la batalla con una certeza total de que la victoria pertenecía a Jehová. Y aconteció
que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Al reflexionar sobre toda la historia, nos damos cuenta de que las probabilidades de David de vencer al gigante Goliat eran extremadamente bajas, ya que para empezar, el gigante Goliat lo superaba en estatura y fuerza, y en experiencia también, porque Goliat era un guerrero desde su juventud, mientras que David apenas era un joven pastor de ovejas. Y por si todo esto fuera poco, Goliat tenía una gran armadura de guerra y su espada para la batalla, mientras que David se enfrentó a Goliat sin ninguna armadura, llevando consigo solamente una honda y 5 piedras lisas. Siendo sinceros, todo esto parece una locura. Entonces, ¿por qué fue que David venció a Goliat? Pues David venció al gigante porque confiaba plenamente en Dios y sabía que Dios le daría la victoria. En ningún momento David habló de sus propias cualidades, sino que dijo: Dios, que me libró de las garras del león y del oso, Él me librará también de la mano de este filisteo. David no puso su confianza en armadura o espada de guerra, sino en Dios, tal como le dijo a Goliat: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así ocurrió, ya que fue Dios quien le dio la victoria a David, lo que muestra que el poder de Dios no tiene límites, ya que usó lo que parecía insignificante para derrotar a algo inmenso. Y así podemos aprender de esta historia que Dios es quien da la victoria, y no importa si la situación es totalmente contraria, o lógicamente hablando, no existe manera alguna de superar alguna situación, ya que así como David ganó esta batalla con prácticamente todo en su contra, asimismo Dios te puede dar la victoria, porque de Dios es la batalla. Si esta historia te inspiró, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.